El 16 de enero de 1943, el SS Schenectady reposaba en silencio en el muelle de Portland, Oregón. Era un buque Liberty completamente nuevo, con apenas 10 semanas de vida, recién salido de los astilleros de Kaiser. No había acción enemiga que lo amenazara, ni tormenta alguna que golpeara su casco. La mañana era tranquila, el agua estaba inmóvil. Entonces, sin previo aviso, un crujido agudo resonó por todo el puerto. En cuestión de segundos, la nave entera se partió completamente en dos. El casco se abrió desde la cubierta hasta la quilla, como si una hoja invisible la hubiese cortado. Los marineros corrieron mientras la proa y la popa se hundían en direcciones opuestas. La espalda del barco se había roto, amarrado de forma segura al muelle. El Schenectady no estaba solo. Ese mismo invierno, el SS John P. Gaines se partió en dos en mares en calma. El SS Sto Manhattan, un petrolero tipo T2 construido con métodos idénticos, se agrietó tan gravemente que su tripulación abandonó el barco presa del pánico. Entre 1943 y 1944, más de 2.500 buques Liberty reportaron fallas estructurales graves. Grietas en los cascos, fracturas en las cubiertas, rupturas catastróficas. Al menos 19 embarcaciones se partieron completamente por la mitad. 3 simplemente desaparecieron en el mar, desintegrándose tan rápido que no alcanzaron a enviar señales de socorro. No eran bajas de guerra, eran barcos suicidándose. Estados Unidos lo había apostado todo al programa de los buques Liberty. Tras el ataque a Pearl Harbor, que arrastró a América a la guerra total, la nación necesitaba buques de carga desesperadamente, cientos de ellos y con urgencia. La construcción naval tradicional tomaba 8 meses por embarcación, y la Comisión Marítima no podía esperar tanto. Henry Kaiser, un industrial que nunca había construido barcos, hizo una promesa audaz: producir en masa cargueros construidos como automóviles, saliendo de líneas de montaje en semanas en lugar de meses. Sus astilleros de Richmond, California, empleaban técnicas revolucionarias: soldadura en lugar de remaches, secciones prefabricadas en vez de construcción pieza por pieza, y una logística de línea de ensamblaje inspirada en las fábricas automotrices de Detroit. A finales de 1942, los astilleros de Kaiser lanzaban buques Liberty en un promedio de 42 días. La maquinaria propagandística celebraba aquel milagro industrial. Los noticiarios mostraban a Rosie la remachadora, aunque ahora eran soldadoras, transformando planchas de acero en barcos listos para el mar a velocidades imposibles. El SS Robert E. Perry estableció un récord en noviembre de 1942. Construido en tan solo 4 días y 15 horas desde la colocación de la quilla hasta su botadura. Los estadounidenses vitorearon. La flota aliada, devastada por los submarinos en manada, al fin recibía refuerzos que se vertían en el Atlántico. Pero los barcos comenzaron a romperse, no por torpedos ni por tormentas, sino de forma espontánea, catastrófica, en condiciones que debían ser rutinarias. Los arquitectos navales quedaron desconcertados. Las soldaduras parecían sólidas. El acero cumplía las especificaciones. Los diseños provenían de planos británicos probados. Sin embargo, los buques Liberty se fracturaban como tazas de porcelana. Las grietas solían iniciarse en esquinas agudas, aberturas de escotillas, montajes de cañones, en el diseño angular del casco. Una vez que una grieta se iniciaba, se propagaba a través de las planchas soldadas con velocidad aterradora, recorriendo a veces la longitud total de la nave en segundos. La Comisión Marítima convocó investigaciones de emergencia. Metalurgistas examinaron las secciones fallidas bajo microscopios. Ingenieros revisaron cálculos de tensión. Inspectores navales se arrastraron por los compartimentos con instrumentos de medición. Todos buscaban al culpable. Acero defectuoso, soldaduras malas, errores de diseño, control de calidad inadecuado. Los barcos continuaban partiéndose mientras los comités debatían. Los marineros empezaron a temer a sus propias naves, sabiendo que el casco bajo sus pies podía abrirse sin aviso en las frías aguas del Atlántico.
El milagro de la producción en masa se había convertido en una pesadilla marítima, y nadie podía explicar por qué los barcos construidos a velocidad récord estaban fallando en número récord. La respuesta provino de la fuente menos esperada: una soldadora en la línea de ensamblaje, que no debía cuestionar las decisiones de ingeniería. Bessie Hamill trabajaba en el turno nocturno del astillero número 3 de Kaiser en Richmond, una de las miles de mujeres que habían inundado los astilleros después de que los hombres partieran al frente. Llevaba 8 meses soldando secciones de casco, tiempo suficiente para notar algo que los ingenieros aparentemente no habían visto. Cada noche observaba a su equipo soldar enormes planchas de acero, en una secuencia que no tenía sentido mecánico alguno. Hamill veía cómo los soldadores comenzaban en los bordes de las planchas y trabajaban hacia el centro, o empezaban en un extremo de una larga costura y continuaban sin interrupción hasta el otro. A medida que cada soldadura se enfriaba, el metal se contraía, tirando y deformando las planchas. Podía ver cómo la tensión aumentaba, observar el acero distorsionarse bajo su antorcha. Cuando los soldadores terminaban una sección y pasaban a la siguiente, estaban, en efecto, bloqueando esa tensión dentro de la estructura de forma permanente. Era como apretar los pernos centrales de una rueda antes que los exteriores, una receta para el desequilibrio y el fallo. Su capataz desestimó sus preocupaciones. Ella era una soldadora, no una ingeniera. La secuencia provenía del departamento de ingeniería, de hombres con títulos universitarios y formación en arquitectura naval. Pero Hamill insistió. En noviembre de 1943, solicitó una reunión con los supervisores del astillero, rompiendo el protocolo de cadena de mando. Una acción que podía haberle costado el trabajo. Llevó muestras, placas de prueba que había soldado en su tiempo libre, usando secuencias diferentes. Algunas mostraban una deformación significativa y patrones de tensión visibles. Otras, soldadas desde el centro hacia afuera en una secuencia cuidadosamente planificada, quedaban planas y sin distorsión. Los supervisores se mostraron escépticos, pero intrigados. Uno aceptó observar la línea de producción durante el turno de Hamill. Lo que vio confirmó sus observaciones. Los soldadores estaban, en esencia, torturando el acero, obligándolo a soportar tensiones que cargaría durante toda su vida útil. Cada soldadura al enfriarse generaba una tensión residual en el metal. La secuencia de construcción hacía que esas tensiones internas se acumularan y se concentraran en puntos específicos, especialmente en las esquinas de las aberturas de las escotillas y en otros puntos de concentración de esfuerzo. Cuando esos barcos entraban en las frías aguas del Atlántico Norte, el acero se volvía frágil. La tensión residual acumulada, combinada con esa fragilidad, creaba las condiciones perfectas para una fractura catastrófica. La idea de Hamill era elegantemente simple: soldar desde el centro de las secciones hacia los bordes, permitiendo que el esfuerzo se disipara hacia afuera, en lugar de concentrarse en el medio. Alternar los puntos de soldadura para evitar acumulación de calor en un solo lugar. Nunca realizar cordones de soldadura largos y continuos, sino utilizar una secuencia equilibrada que distribuyera las tensiones de enfriamiento de manera uniforme. No eran teorías metalúrgicas revolucionarias, sino observaciones prácticas de alguien que trabajaba todos los días con el material, que sentía el movimiento del metal bajo su antorcha y comprendía las consecuencias. En diciembre de 1943, sus observaciones llegaron hasta Henry Kaiser. Él enfrentaba una decisión brutal. El programa de los buques Liberty ya estaba bajo el escrutinio del Congreso por la epidemia de fracturas. Admitir que la secuencia de construcción, y no la calidad del acero ni la integridad de las soldaduras, era el problema fundamental, significaba reconocer que todos los barcos construidos hasta entonces tenían defectos sistemáticos integrados en sus cascos. Implicaba ralentizar temporalmente la producción para reentrenar a miles de soldadores, rediseñar todo el proceso de ensamblaje, pero también podía significar resolver la crisis de fracturas que amenazaba con destruir la cadena logística marítima de Estados Unidos. Kaiser, en honor a su mérito, no dudó. Autorizó pruebas inmediatas de las teorías de Hamill,
retirando una sección completa del casco de la línea de producción para su reconstrucción experimental. Los metalurgistas e ingenieros que habían pasado meses analizando buques fallidos ahora recibían instrucciones de una soldadora del turno nocturno que nunca había visto el interior de un aula universitaria. Los resultados fueron condenatorios y reveladores a la vez. Cuando los metalurgistas de Kaiser compararon secciones de casco construidas con secuencias convencionales frente a las aplicadas según el método de Hamill, la diferencia fue medible y asombrosa. Los medidores de tensión residual mostraron que las soldaduras tradicionales mantenían tensiones internas superiores a 30.000 libras por pulgada cuadrada, concentradas en puntos estructurales clave. Las secciones soldadas según la secuencia de Hamill distribuían esas tensiones en áreas más amplias, con picos que apenas alcanzaban 12.000 psi. El acero era idéntico. Las soldaduras, químicamente indistinguibles, solo había cambiado el orden de las operaciones, y sin embargo la integridad estructural había mejorado en factores que los ingenieros al principio se negaron a creer. Finalmente, la física detrás de los fallos quedó clara. El acero no es un material estático. Es una estructura cristalina que responde dinámicamente a los cambios de temperatura. Cuando los soldadores aplican una antorcha a lo largo de una junta, crean una temperatura localizada que supera los 2500 puntos de máximo. El metal se expande drásticamente en esa zona de calor. Al enfriarse, se contrae, pero el acero frío circundante impide esa contracción. El resultado es una tensión de tracción residual encerrada de forma permanente en la estructura, a menos que la secuencia de soldadura permita que la tensión se redistribuya. Los buques Liberty sufrían lo que los metalurgistas llaman propagación de fractura frágil. El acero utilizado en sus cascos, un acero al carbono clasificado como de grado para construcción naval, funcionaba adecuadamente en aguas cálidas, pero sufría una transformación crítica en las temperaturas cercanas al punto de congelación del Atlántico Norte. Por debajo de unos 40 de Gremafuf, la ductilidad del acero colapsaba. Normalmente, el metal absorbe el esfuerzo deformándose ligeramente, doblándose en lugar de romperse. El acero frío pierde esa flexibilidad. Se vuelve quebradizo, más parecido al vidrio que al material resistente con el que trabajaban los soldadores en los templados astilleros de California. Cuando un acero frágil se encuentra con una tensión residual concentrada en una esquina aguda, por ejemplo, el borde cuadrado de una escotilla de carga, la física actúa con eficiencia brutal. Se inicia una grieta microscópica. En un acero dúctil, esa grieta se detendría, absorbida por la capacidad del material de ceder. En un acero frágil sometido a tensión, la grieta se convierte en una fractura que corre como un rayo. La energía almacenada en esas tensiones residuales alimenta la propagación. Las esquinas agudas actúan como concentradores de esfuerzo, multiplicando la tensión local por factores de 3 o más. La grieta se acelera, a veces superando la velocidad del sonido en el acero, recorriendo el casco antes de que los mamparos o estructuras internas puedan detenerla. La fractura del SS Skenktiti tenía perfecto sentido en retrospectiva. Había sido construido a principios del invierno, soldado con secuencias que maximizaban las tensiones residuales. Su casco cargaba decenas de millones de libras de tensión acumulada. Cuando la mañana en Portland descendió a 28 de Quoneslev, el acero se volvió quebradizo. La concentración de esfuerzo en la esquina de una escotilla inició una grieta. Esa grieta encontró un camino directo a través de las planchas de cubierta soldadas de forma continua, sin uniones remachadas que la frenaran, sin puntos de alivio de tensión que la detuvieran. La fractura devoró el barco en segundos, liberando en un instante décadas de energía almacenada en un solo fallo catastrófico. Los barcos remachados tradicionales no sufrían este problema, y la razón iluminaba por qué la soldadura parecía maldita. La construcción remachada es, por naturaleza, discontinua. Cada plancha remachada es un elemento separado. Las grietas que se inician en una plancha chocan contra una unión remachada y se detienen. Las planchas superpuestas y los sujetadores mecánicos
crean barreras naturales que detienen las fracturas. Los barcos soldados son estructuras continuas. Una grieta en una plancha puede avanzar sin obstáculos a lo largo de cientos de pies de uniones soldadas. La eficiencia que hacía que los buques soldados se construyeran más rápido también los volvía vulnerables a fallos que los barcos remachados jamás habrían experimentado. El diseño cuadrado de los buques Liberty agravó el problema. Los arquitectos navales británicos habían especificado esas esquinas duras para facilitar la carga de mercancías, pero nadie consideró que las esquinas internas afiladas generan concentraciones de tensión que multiplican las cargas aplicadas por factores enormes. Cada ola que flexionaba el casco enviaba picos de esfuerzo a través de esas esquinas. Combinadas con las tensiones residuales de la soldadura y el acero quebradizo, esas esquinas se convertían en puntos de inicio de grietas, esperando las condiciones adecuadas para fallar catastróficamente. Henry Kaiser comprendió lo que los resultados de las pruebas significaban para su imperio y para el esfuerzo bélico. En enero de 1944, tomó una decisión que o bien vindicaría su revolución industrial, o lo expondría como un especulador temerario que había enviado a miles de marineros al mar en barcos defectuosos. Ordenó una suspensión total de la producción de buques Liberty en el astillero Richmond Yard II y desvió los recursos hacia una clase completamente nueva de embarcaciones, los Victory Ships. No se trataba de una simple modificación. Era un rediseño fundamental, basado en las observaciones de soldadura de Bessie Hamill y en las duras lecciones aprendidas de los cascos fracturados en 2 océanos. La apuesta era colosal. Los buques Liberty seguían siendo desesperadamente necesarios. Los submarinos alemanes habían enviado más de 2.000 mercantes aliados al fondo del mar desde 1939. La invasión de Europa, a unos meses de distancia en 1944, requeriría la operación logística anfibia más grande de la historia. Cada barco contaba, y sin embargo, Kaiser apostaba a que podía implementar el sistema de soldadura secuenciada de Hamill, rediseñar el casco para eliminar las concentraciones de tensión, mejorar las especificaciones del acero y, de algún modo, mantener velocidades de producción que ya parecían milagrosas. Sus competidores pensaban que había perdido la razón. Los investigadores del Congreso afilaban sus cuchillos, listos para crucificarlos si la producción colapsaba. Los ingenieros de Kaiser trabajaron en sentido inverso desde los puntos de fallo. Cada esquina cuadrada del diseño Liberty fue reemplazada por transiciones redondeadas. Las aberturas de las escotillas, donde habían nacido tantas grietas, fueron rediseñadas con radios generosos que disipaban los multiplicadores de tensión que convertían cargas normales en iniciadores de fracturas. Los espesores de las planchas del casco y de la cubierta se recalcularon, no para aumentar la resistencia, sino para asegurar que la distribución de tensiones coincidiera con las nuevas secuencias de soldadura. Los marcos estructurales se reposicionaron para alinearse con los puntos naturales de alivio de tensión, en lugar de oponerse al patrón de soldadura. El propio acero cambió. Los metalurgistas de Kaiser especificaron una nueva aleación con mejor tenacidad a baja temperatura. El contenido de carbono se redujo ligeramente y el de manganeso se incrementó. Pequeñas adiciones de níquel, caro y racionado para blindajes, se justificaron demostrando que un contenido del 0,25% mejoraba drásticamente la resistencia del acero a la fractura frágil. La Comisión Marítima protestó por el costo hasta que Kaiser presentó cálculos mostrando que la pérdida de un solo barco evitada pagaría el acero mejorado en 50 embarcaciones. En marzo de 1944, se aprobó la nueva especificación del acero. Entonces comenzó la enorme tarea de reentrenar a la fuerza laboral. Los astilleros de Richmond empleaban a más de 90.000 trabajadores a comienzos de 1944. Miles eran soldadores que habían aprendido el oficio en cursos intensivos de pocas semanas, dominando lo justo para trazar cordones rectos a ritmo de producción. Ahora debían comprender la secuencia, el alivio de tensiones y la gestión térmica. Kaiser estableció escuelas de soldadura dentro de los astilleros
retirando de la línea a soldadores experimentados como Hamill para que enseñaran. Cada soldador recibía una tarjeta numerada con la secuencia de cada sección del casco. Soldadura número 1, aquí, número 2 allá, sin desviarse jamás del orden prescrito. El sistema de prefabricación se expandió enormemente. En lugar de soldar grandes secciones sobre las gradas, donde el control de la secuencia era difícil, los planificadores de Kaiser dividieron los Victory Ships en módulos más pequeños construidos en talleres dedicados. Una sección de proa podía contener 50 ensamblajes prefabricados separados, cada uno soldado en condiciones controladas usando las secuencias óptimas, y luego sometido a alivio térmico en hornos antes del ensamblaje final. Este enfoque modular permitía a los soldadores trabajar desde el centro de cada pequeña sección hacia afuera, exactamente como Hamill había demostrado, sin las limitaciones de ensamblar un casco completo. Los escépticos encontraron munición cuando se colocó la quilla del primer Victory Ship en febrero de 1944. La construcción tomó 18 días, más lenta que los récords de los Liberty. Los astilleros de Kaiser ya no lograban milagros. Ahora construían barcos a una velocidad meramente impresionante. El segundo Victory Ship tomó 16 días. Los críticos declararon el programa un fracaso, prueba de que la calidad y la velocidad eran incompatibles. Kaiser los ignoró. Él observaba los informes de inspección de grietas, no solo los tiempos de construcción. Los dos primeros Victory Ships mostraron 0 grietas por tensión en las inspecciones posteriores. No menos grietas, sino ninguna. Para abril de 1944, el astillero Richmond Yard II se había transformado en una coreografía de acero, fuego y coordinación humana tan precisa, que habría parecido imposible 2 años antes. El astillero ya no se asemejaba a uno tradicional. Parecía una gigantesca planta de ensamblaje con zonas de fabricación distintas que alimentaban un área central donde los cascos tomaban forma con una velocidad asombrosa. Kaiser había tomado prestado el concepto de la línea de ensamblaje en movimiento de Henry Ford. Pero en lugar de que el producto se desplazara, eran los equipos especializados los que rotaban por estaciones de construcción fijas en intervalos de tiempo precisos. El proceso comenzaba en los cobertizos de prefabricación, enormes estructuras cubiertas donde los soldadores trabajaban en secciones del casco que no superaban los 9 metros en ninguna dimensión. Cada sección tenía su propia tarjeta de secuencia. Un ensamblaje de placa inferior podía requerir hasta 47 soldaduras individuales, numeradas y codificadas por color. Los soldadores comenzaban en la posición número 1, siempre en el centro geométrico de la sección, y trabajaban hacia afuera en un patrón espiral o radial. Los supervisores recorrían el suelo de la nave con listas de verificación, asegurándose de que nadie se saltara el orden. Después de cada 10 soldaduras, la sección pasaba a un horno de alivio de tensión, calentado a 2100 grados y enfriado lentamente. Este proceso de recocido permitía que la estructura cristalina del acero se relajara, disipando las tensiones residuales antes de que alcanzaran niveles peligrosos. El propio acero llegaba ya precortado y preformado desde los laminadores que se habían reconfigurado específicamente para la producción de los Victory Ships. A diferencia de los buques Liberty, donde los trabajadores cortaban y moldeaban las planchas en el propio astillero, los componentes de los Victory llegaban listos para ensamblarse de inmediato. Las secciones curvas de proa venían preformadas con precisión milimétrica. Las planchas de cubierta tenían orificios pretaladrados para alineación temporal. Las secciones de los marcos eran ensamblajes previamente soldados. Este trabajo de preparación realizado en entornos de fábrica controlados eliminaba variables y garantizaba la consistencia en miles de componentes. El ensamblaje en las gradas de construcción seguía una secuencia radicalmente distinta a la de los Liberty. En lugar de comenzar por la quilla y construir hacia arriba, los Victory Ships se ensamblaban en grandes módulos que se unían casi simultáneamente. La sala de máquinas, las secciones de las bodegas de carga, la proa y la popa se construían en paralelo. Luego eran levantadas por enormes grúas pórtico y colocadas en una sola operación coordinada.
El 12 de mayo de 1944, el astillero número 2 ejecutó su montaje más ambicioso. 17 módulos principales, que representaban el 85% de un casco completo, fueron posicionados y alineados en solo 11 horas. Los soldadores luego conectaron estos módulos, utilizando las mismas secuencias desde el centro hacia afuera, pero ahora unían secciones previamente aliviadas de tensión, en lugar de construir estructuras ya tensadas desde cero. El cronograma de 5 días se hizo realidad gracias a una optimización implacable de cada minuto. Los turnos nocturnos preposicionaban materiales para los diurnos. Equipos especializados se dedicaban exclusivamente a revisar la alineación y la calidad de las soldaduras, detectando errores antes de que se propagaran. Las grúas móviles seguían rutas programadas, entregando componentes a las estaciones de soldadura, con una precisión de 5 minutos. Los soldadores trabajaban en rotación. 30 minutos con la antorcha, 10 de descanso, manteniendo una calidad constante sin los errores por fatiga que plagaban las sesiones maratonianas de soldadura. Kaiser implementó lo que llamó el método de la ruta crítica, rastreando qué tareas eran cuellos de botella y cuáles podían realizarse en paralelo. Si la instalación de marcos iba adelantada, pero el montaje de tuberías se retrasaba, reasignaba trabajadores de inmediato, manteniendo el equilibrio en todas las fases de construcción. Cada retraso, cada desviación del cronograma era documentada y analizada. En las reuniones matutinas se revisaba el desempeño del día anterior, identificando soluciones antes de que los pequeños problemas se convirtieran en demoras catastróficas. El récord llegó el 27 de junio de 1944. El SS Benjamin Warner, buque Victory con casco número 23, fue completado desde la colocación de la quilla hasta las pruebas en el mar en 5 días y 11 horas. No era una nave de demostración simplificada, sino un carguero completamente equipado para el combate, con armamento defensivo, sistemas eléctricos completos, sala de máquinas funcional y cada remache, o mejor dicho, cada soldadura, ejecutada según los nuevos protocolos de alivio de tensión. No presentaba grietas en el casco. Su inspección posterior reveló niveles de esfuerzo dentro de los rangos normales de operación. Cuando el Warner zarpó para su travesía de prueba, funcionó a la perfección en condiciones que habrían fracturado a los primeros buques Liberty. El buque Victory de 5 días no se trataba solo de velocidad. Representaba una reinvención completa de cómo podían fabricarse máquinas complejas cuando los principios de ingeniería se alineaban con la realidad práctica de la construcción. La observación de Bessie Hamill había desencadenado una transformación sistemática en la industria naval. Los Victory Ships que surgieron del sistema de producción rediseñado de Kaiser eran embarcaciones fundamentalmente distintas de sus predecesores Liberty. Aunque a simple vista parecían cargueros similares con misiones idénticas, las diferencias comenzaban a nivel molecular y se extendían a todos los aspectos del diseño y la construcción. Mientras los buques Liberty habían sido soluciones de emergencia, los Victory fueron respuestas ingenieriles que abordaron cada modo de fallo registrado con la sangre de los marineros que habían navegado en cascos fracturados por las frías aguas del Atlántico. La mejora en la especificación del acero resultó crucial. La nueva aleación, denominada Kill the Steel, porque se le añadía aluminio durante la producción para eliminar el oxígeno, demostró una tenacidad notablemente mejorada a bajas temperaturas. Las pruebas de laboratorio mostraron que la temperatura de transición, el punto en que el acero pasa de ser dúctil a frágil, había bajado de aproximadamente 40 degmspos en el acero de los Liberty a cerca de 5 degmspos. Esta mejora de 35 grados significaba que los Victory Ships conservaban su flexibilidad estructural en condiciones que convertían los cascos Liberty en cáscaras frágiles. El costo adicional era del 8% por tonelada, pero la ganancia en rendimiento era incalculable. Cada detalle estructural reflejaba la nueva comprensión sobre la concentración de esfuerzos y la propagación de grietas. Las esquinas redondeadas de las escotillas, que parecían un simple cambio estético, reducían las concentraciones locales de tensión en más del 60%.
Los cálculos de ingeniería demostraron que las esquinas de 90 colonas en los buques Liberty generaban multiplicadores de tensión de entre 3,5 y 4 veces la carga nominal del casco. En los buques Victory, los amplios radios mantenían esos multiplicadores por debajo de 1,8. En términos prácticos, esto significaba que el impacto de una ola que iniciaría una grieta en un Liberty solo hacía que un Victory flexionara su casco dentro de los límites elásticos normales. Las planchas del casco fueron instaladas con mecanismos de detención de grietas incorporados en la propia estructura. En lugar de soldaduras continuas que se extendían por cientos de pies, los buques Victory incluían uniones remachadas en intervalos estratégicos. Estos puntos de conexión híbridos proporcionaban discontinuidades intencionadas, lugares donde una grieta en propagación encontraba una unión mecánica, perdía energía y potencialmente se detenía antes de consumir todo el casco. El diseño aceptaba que las grietas podían iniciarse, pero estaba ingeniosamente preparado con múltiples mecanismos de detención para evitar una propagación catastrófica. Era una ingeniería defensiva, que planeaba los modos de fallo en lugar de asumir la perfección. Los marcos estructurales fueron duplicados en los puntos críticos de tensión, creando rutas de carga redundantes. Si un marco desarrollaba grietas, los marcos adyacentes podían soportar la carga hasta que se realizaran las reparaciones en puerto. Los buques Liberty no tenían tal redundancia. Una sola falla en un marco solía provocar un colapso progresivo, ya que las cargas se redistribuían a estructuras adyacentes ya sobrecargadas. Los Victory, en cambio, podían soportar daños que hundirían a un Liberty y aún así mantenerse operativos, llegando a puerto con estructuras comprometidas pero funcionales. Las secuencias de soldadura desarrolladas a partir de las observaciones de Hamill se codificaron en procedimientos detallados que regían cada unión del barco. Los manuales de procedimiento abarcaban cientos de páginas, especificando no solo la secuencia, sino también la gestión térmica entre soldaduras. Los soldadores aprendieron a monitorear la temperatura interpaso, el nivel de calor del metal base entre pasadas sucesivas. Si el acero superaba los 400 de Kolmeier, el trabajo se detenía hasta que se enfriara naturalmente. Esto evitaba la acumulación de calor que provocaba deformaciones masivas en la construcción de los Liberty, donde los soldadores a veces trabajaban de manera continua sobre costuras largas, sobrecalentando el acero hasta dejarlo torcido y lleno de tensiones. El control de calidad se volvió obsesivo. Cada soldadura terminada se sometía a una inspección por partículas magnéticas, una técnica en la que el polvo de hierro y los campos magnéticos revelaban grietas microscópicas invisibles al ojo humano. Las pruebas ultrasónicas verificaban la calidad interna de las soldaduras, asegurando una penetración completa y sin vacíos ocultos. La inspección por rayos X examinaba las soldaduras estructurales críticas, produciendo registros fotográficos permanentes de su integridad. Ningún barco era botado hasta que los inspectores certificaban que todas las soldaduras cumplían las especificaciones. La tasa de rechazo fue alta al principio. Casi el 15% de las soldaduras fallaban la inspección en los primeros buques Victory, pero los soldadores aprendieron rápidamente. Para mediados de 1944, la tasa de rechazo había caído por debajo del 3%, testimonio de la eficacia de los programas de capacitación y de la claridad de los nuevos procedimientos. La prueba definitiva surgió en el servicio operativo. Entre junio de 1944 y el final de la guerra en agosto de 1945, 531 buques Victory entraron en servicio. Ninguno sufrió fallas catastróficas del casco. Aparecieron grietas menores en un puñado de embarcaciones, concentraciones de tensión detectadas por las inspecciones antes de que se propagaran. Estas grietas se repararon utilizando los mismos procedimientos de soldadura con alivio de tensión, y los barcos regresaron al servicio. El contraste con los buques Liberty era absoluto y condenatorio. La aritmética humana de los Victory frente a los Liberty se desplegó a lo largo de 2 océanos en 1944 y 1945,
escrita en vidas salvadas y misiones completadas que habrían terminado en desastre con los barcos anteriores. El SS Wanda Fuka, un Victory, golpeó una mina cerca de Okinawa en abril de 1945. La explosión abrió una brecha de 6 metros en su casco, bajo la línea de flotación. La tripulación esperaba la propagación catastrófica de grietas que había destruido a los Liberty. Pero la fractura se detuvo en la primera junta remachada de detención de grietas. Llegó a puerto por sus propios medios, fue reparado en 6 días y volvió al servicio. Un buque Liberty con un daño idéntico, el SS Richard Hobby, sufrió un impacto de mina comparable en febrero de 1945. Se agrietó longitudinalmente por más de 27 metros, rompió su quilla y se hundió en 14 minutos con la pérdida de 37 tripulantes. La logística de la campaña del Pacífico habría sido imposible sin la fiabilidad de los Victory. Para junio de 1944, las fuerzas estadounidenses avanzaban por el Pacífico Central hacia Filipinas y finalmente, Japón. Cada avance insular requería millones de toneladas de suministros transportadas a través de miles de millas de océano. Los Liberty podían realizar el viaje, pero su fragilidad estructural implicaba cargas reducidas en mares agitados, velocidades menores para minimizar el esfuerzo del casco y el riesgo constante de una falla catastrófica lejos de cualquier rescate. Los Victory navegaban con carga completa a su velocidad de diseño de 15 nudos, 3 más que los Liberty, atravesando aguas propensas a tifones sin el miedo paralizante de que una noche fría y un oleaje fuerte partieran el casco. Las cifras contaban la historia. Entre el día D, en junio de 1944, y el día de la victoria sobre Japón, en agosto de 1945, los Victory Ships transportaron más de 18 millones de toneladas de carga, sin una sola pérdida por fallo estructural. Operaban en convoyes del Atlántico Norte, donde las temperaturas del agua descendían habitualmente por debajo de los 35 de Gramuma, condiciones que habían fracturado a decenas de buques Liberty. Navegaban por rutas árticas hacia Murmansk, transportando suministros del programa Lend-Lease a la Unión Soviética, donde las temperaturas del mar, cercanas al punto de congelación, habían hecho que los Liberty fueran aterradoramente vulnerables. El SS Hobart Baker, un buque Victory, realizó 17 viajes a Murmansk sin una sola grieta por tensión. El buque Liberty John Walker, recorriendo la misma ruta, desarrolló grietas en su segundo viaje y fue retirado permanentemente del servicio ártico. La moral de las tripulaciones cambió por completo cuando los marineros fueron transferidos de los Liberty a los Victory. Los testimonios orales recogidos después de la guerra revelan la pesada carga psicológica de servir a bordo de barcos conocidos por partirse espontáneamente. Los marinos mercantes describieron una ansiedad constante, especialmente en climas fríos. Dormir era difícil cuando cada crujido del casco podía anunciar una fractura inminente. Algunos marineros solicitaron traslados o simplemente se negaron a embarcarse en determinados Liberty con antecedentes de grietas. Los Victory devolvieron la confianza. Las tripulaciones exigían más a estas naves porque sabían que podían soportarlo. Esa confianza se tradujo en eficacia operativa, rotaciones más rápidas en puerto, disposición a navegar en climas marginales, maniobras agresivas bajo ataques aéreos. La batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944, demostró la resistencia de los Victory en combate bajo condiciones que habrían devastado a los Liberty. 16 Victory apoyaron a la flota de invasión, transportando municiones, combustible de aviación y suministros a través de ataques kamikazes en condiciones de tifón. El SS Kyle Johnson sufrió daños por una bomba que impactó cerca, deformando las planchas de cubierta y agrietando 3 marcos estructurales. Aún así, continuó sus operaciones, descargando carga bajo fuego durante 4 días antes de retirarse para reparaciones. La redundancia estructural y los mecanismos de detención de grietas impidieron que el daño menor se convirtiera en un fallo catastrófico. Los buques Liberty con daños similares solían ser abandonados, ya que las grietas se propagaban más allá de cualquier control. El cálculo económico era brutal pero claro.
Cada Liberty costaba aproximadamente $2 millones en construirse. Los Victory costaban entre 2,6 y 2,8 millones, un 30% más caros. Pero un Liberty tenía un 4,6% de probabilidad de sufrir una falla estructural catastrófica durante su vida útil, según las tasas reales de 1944. Esos fallos mataban, en promedio, a 18 tripulantes por incidente y destruían cargamentos por un valor de 3 a 5 veces el costo de construcción del barco. El índice de fallo cero de los Victory significaba que los $600,000 adicionales de construcción se recuperaban en los primeros 6 meses de servicio, simplemente eliminando el riesgo y reduciendo las primas de seguro. Al final de la guerra, los marinos mercantes tenían un dicho sombrío que capturaba la diferencia. Los Liberty se construyeron por milla y se cortaron por yarda. Los Victory se construyeron por pulgada y se midieron por año. Esas pulgadas, esa atención meticulosa a la secuencia de soldadura, ese control de calidad obsesivo y esos detenedores de grietas diseñados significaron décadas de vida útil en lugar de plegarias desesperadas cada vez que el casco crujía en los mares helados. Bessie Hamill volvió a la vida civil en 1946 sin fanfarrias ni reconocimiento, más allá de una carta de elogio de su supervisor del astillero. Nunca recibió una medalla. Nunca testificó ante el Congreso. Nunca vio su nombre en los documentos técnicos que más tarde describieron la revolución en soldadura que ella había iniciado. El estamento de la ingeniería absorbió sus descubrimientos, los reformuló en lenguaje matemático y terminología académica, y los publicó como si hubiesen surgido de investigaciones de laboratorio, en lugar de la observación práctica de una soldadora del turno nocturno. Durante décadas, los manuales de soldadura enseñaron la secuenciación para alivio de tensiones, sin mencionar a la mujer que primero reconoció su necesidad, mientras observaba las planchas del casco deformarse bajo su antorcha. Sin embargo, su legado impregna la ingeniería moderna en formas que van mucho más allá de la construcción naval. Cada estructura soldada que se erige hoy, desde rascacielos hasta oleoductos o recipientes de presión, sigue protocolos de secuencia que descienden directamente de los procedimientos desarrollados en el astillero de Richmond en 1944. El Código de Soldadura Estructural de la American Welding Society, publicado por primera vez en 1947, estableció como normas obligatorias las secuencias de soldadura desde el centro hacia afuera y los requisitos de alivio de tensiones. La construcción del oleoducto de Alaska en la década de 1970 se basó explícitamente en procedimientos derivados de los métodos de los Victory para prevenir grietas en climas árticos. Los 1,300 kilómetros del Trans-Alaska Pipeline, con su acero soldado transportando petróleo caliente a través de temperaturas bajo cero, existen porque los ingenieros comprendieron las lecciones que Hamill enseñó. La construcción moderna de puentes heredó los mismos principios. El colapso catastrófico del puente de Point Pleasant, en Virginia Occidental, en diciembre de 1967, que causó la muerte de 46 personas, incluyó la tensión residual de soldadura como factor contribuyente. La investigación reveló que las soldaduras, ejecutadas sin la secuencia adecuada, habían atrapado concentraciones de tensión en los miembros estructurales. Tras el desastre, las revisiones del código exigieron los protocolos de secuenciación e inspección que los Victory habían pionerizado. Desde entonces, cada puente soldado los ha incorporado. La modernización sísmica del Golden Gate Bridge en la década de 1990, que añadió miles de toneladas de refuerzo de acero soldado, utilizó secuencias de soldadura modeladas por computadora para minimizar la tensión residual. Versiones sofisticadas de lo que Hamill ya había demostrado con sus placas de prueba soldadas a mano en 1943. La industria petrolera offshore aprendió la lección repetidamente, aunque siempre demasiado tarde. El desastre de la plataforma Alexander Kielland en Noruega, en 1980, donde murieron 123 trabajadores cuando la estructura volcó, se rastreó parcialmente hasta grietas por fatiga que se propagaron desde soldaduras mal secuenciadas.
La explosión de la plataforma Piper Alpha en 1988, que mató a 167 hombres, comenzó con una grieta en una conexión de tubería soldada que había acumulado tensión residual. Cada desastre llevó a los investigadores a examinar los procedimientos de soldadura, y cada investigación redescubrió principios que la construcción de los buques Victory ya había demostrado 40 años antes. Las normas modernas para instalaciones marítimas ahora exigen tratamiento térmico de alivio de tensión en todas las soldaduras críticas, un eco directo de los hornos que Kaiser había instalado en los talleres de prefabricación de Richmond. Los recipientes de presión nuclear que contienen los núcleos de los reactores, sometidos a temperaturas y presiones extremas, representan la aplicación definitiva de la soldadura con alivio de tensiones. Las enormes carcasas de acero que encierran las reacciones nucleares no pueden tolerar puntos de iniciación de grietas. Las secuencias de soldadura de los vasos de los reactores se planifican con precisión computacional, simulando los efectos térmicos y las tensiones residuales antes de ejecutar la primera soldadura. Todo el recipiente recibe posteriormente un tratamiento térmico en hornos gigantes, exactamente igual que las secciones de los Victory Ships, eliminando las tensiones residuales que podrían convertirse en puntos de inicio de fallos. Los ingenieros que diseñaron estos procedimientos en la década de 1950 estudiaron explícitamente la construcción de los Victory como referencia fundamental. La observación de Hamill alteró de manera radical la forma en que los ingenieros conciben los procesos de fabricación. Antes de los Victory Ships, el diseño y la construcción eran dominios separados. Los ingenieros diseñaban las estructuras, los fabricantes las construían, y ambos grupos rara vez se comunicaban sobre cómo los métodos de fabricación afectaban el rendimiento estructural. Los Victory demostraron que la secuencia de fabricación era tan crucial como la selección del material o el propio diseño estructural. La educación en ingeniería moderna incluye ahora los procesos de manufactura como componentes esenciales de los cursos de diseño. Los estudiantes aprenden que un diseño perfecto ejecutado con una secuencia de fabricación deficiente produce resultados inferiores a los de un diseño modesto, construido con procedimientos correctos. La línea temporal de construcción de 5 días, aunque impresionante, nunca fue el verdadero logro. Los astilleros de Kaiser podrían haber mantenido indefinidamente la velocidad de los Liberty, lanzando barcos defectuosos que parecían marineros hasta que se fracturaban. El verdadero milagro fue reducir la velocidad lo suficiente para hacerlo bien. Tener el valor de detener la producción y rediseñar los procesos basándose en la intuición de una soldadora, que contradecía la práctica establecida. Esa disposición a escuchar a los trabajadores de primera línea, a admitir que la teoría de la ingeniería había pasado por alto algo crucial, y a rediseñar los sistemas según la realidad observada en lugar de las suposiciones defendidas, esa fue la revolución. Cada metodología moderna de manufactura, desde Six Sigma hasta Lean Production y la gestión de calidad total, incorpora ese principio. El trabajador que observa el proceso a menudo ve lo que el ingeniero, calculando desde un escritorio, no puede. Bessie Hamill murió en 1987 en Sacramento. Su obituario solo mencionó que había trabajado en astilleros durante la guerra, pero cada estructura soldada en pie hoy, cada oleoducto que cruza terrenos helados, cada recipiente de presión que contiene fuerzas peligrosas, cada puente que se extiende sobre un río, lleva su legado en sus soldaduras secuenciadas y en sus uniones aliviadas de tensión. Un testimonio silencioso de la soldadora, que preguntó por qué los barcos se rompían y se negó a aceptar que así es como se hace.